The story of this band is a little bit of an anomaly. They were one of the most praised shoegaze band of the 90s, and in 2017 they did a huge comeback and now have a very big following. Tonight on Echoes, we're very, very happy to receive Slowdive. El 1 de septiembre de 2023, Slowdive lanzó su quinto álbum de estudio, Everything is Alive, y desde entonces han estado de gira por todo el mundo. A la fecha de grabado este video, de hecho siguen de gira, y esto no sería la gran cosa si no estuviéramos hablando de una banda que colapsó totalmente en 1995. Slowdive, también conocidos como los Fleetwood Mac del shoegaze, son una de esas bandas ultramitificadas que, por una vez, se merecen todo el reconocimiento que se les da. Son junto a Ride y My Bloody Valentine los íconos del shoegaze por excelencia y unos adelantados a su tiempo, tanto en la música como en eso de ser aesthetic. Digo, mira esta portada, ¿acaso existe algo más noventero? Por ello hoy, a 35 años de su formación, toca adentrarnos en la historia completa de los que para mí son junto a My Bloody Valentine los reyes del shoegaze. Bienvenido al lado alternativo, yo soy Tony Whitburn y hoy por fin nos vamos a sumergir en Slowdive. Pero antes quiero hacer una pausa para admirar la belleza de Rachel. Y es que no importa si eres hombre o mujer, yo sé que alguna vez la viste y pensaste, yo sí me caso con ella. Igual que lo pensó Neil Halstead, el guitarrista y compositor de la banda. La diferencia entre Neil y nosotros los mortales es que él de hecho sí tuvo esa posibilidad. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Antes, y quiero decir mucho antes de fundar Slowdive, Neil y Rachel se conocieron aproximadamente a los 6 años y prácticamente crecieron juntos, así que a los 15 fundaron su primera banda que se llamó The Punking Fairies. Pero esto no es lo importante es que esta banda se deshizo y en el 89 fundaron Slowdive. Y pequeño spoiler, siempre que Neil y Rachel fundan una banda y se termina deshaciendo, enseguida forman otra y siempre es con ellos dos. Puede que cambien al resto de los miembros, pero ellos dos siempre van a estar allí. Y me parece curioso que aunque no funcionen como pareja, otro pequeño spoiler, es como si nunca pudieran separarse realmente. Y te garantizo que si Slowdive fuera una banda mainstream, esta relación estaría súper escrutinizada. Pero bueno, volvamos a lo que importa, que es la música. Entonces en el 89 para fundar a Slowdive se les une un amigo de los dos que ahora era el bajista, se les une el antiguo baterista de The Punking Fairies y una tercera persona, un tercer guitarrista que se llama Christian. Un dato curioso es que la banda quería a una guitarrista y pusieron un anuncio en una revista para encontrarla, pero nadie más que Christian lo respondió. Y él quería pertenecer tanto a Slowdive que dijo que usaría vestidos si era necesario. Así que en 1990 obtuvieron su primer contrato con una disquera independiente y Slowdive lanzó su EP debut titulado Slowdive. Consistía de 3 canciones y la primera se llamaba Slowdive. Como puedes ver, aplicaron la de Black Sabbath aquí. Y como te podrás imaginar, su EP no llegó a muchas personas a pesar de ser bastante bueno para una banda primeriza. Pero es que después de todo, eran una banda de shoegaze cuando el término shoegaze ni siquiera existía. Volviendo al tema, el EP salió y no llamó mucho la atención, pero la que sí logró llamar les valió una pequeña base de seguidores que los acompañaban en todos sus conciertos, sobre todo en la escena underground, y buenas críticas de la prensa alternativa. Poco sabría la banda que esta sería la primera y última vez que recibirían buenas críticas en los 90. Tal vez por eso la banda decidió volver al estudio y grabar su primer álbum de nombre, Just for a Day, 1991. 3 cosas importantes sucedieron en el 91. La primera es que el grunge explotó gracias a Nirvana. La segunda es que My Bloody Valentine lanzó Loveless, que es el álbum seminal del shoegaze. Y la tercera es que Slowdive lanzó su debut. Just for a Day salió un 2 de septiembre. Ya ves cómo septiembre es el mes del shoegaze. Ya van 3 eventos importantes que mencionamos y que suceden todos el mismo mes. Pero bueno, el álbum salió y por desgracia pasó con más pena que gloria. Los críticos lo tacharon de lento e insufrible, y encima Slowdive junto con el resto de las bandas de shoegaze serían opacadas muy rápidamente por el grunge. Just for a Day salió apenas unas semanas antes que Nevermind, pero es que no había nada que hacer contra el titán que sería Nirvana. En aquellos tiempos, una banda que se enfocaba en crear ambientes y cuyas canciones duraban entre 5 y 8 minutos,
Sencillamente no podía competir con los guitarrazos rápidos y enojados del grunge. Curioso que hoy en día se asocia a ambos géneros casi como si fueran hermanos. Después de todo, el sonido de Nevermind también fue una mezcla de pedales de efecto y muchas capas en producción para darle ese tono tan característico, muy parecido a lo que se hace en el shoegaze. Puede que Just for a Day no tuviera la energía de Nevermind, pero es un disco sólido que no merecía tan malas críticas. Tal vez no fuera para todos, pero sí que era una revolución. Y si no, díganselo a los críticos que lo odiaron y en vez apostaron por el Britpop. Digo, no tiene nada de malo el Britpop, pero no hace falta un genio para ver que el shoegaze envejeció 1000 veces mejor. Volviendo al tema, el disco salió, se vendió normal, y aunque no tuvo tan buena prensa, sin duda Slowdive, gracias a él ya se había hecho una base de fans en Reino Unido. No solo eso, sino que esta fue también la etapa más creativa de la banda, lanzando en el mismo 91, después de su primer álbum, otros 2 EPs llamados Morning Rise y Holding Our Breath, con material totalmente nuevo. Sin embargo, algo importante sucedía tras bambalinas y es la razón por la que So Blackie resultaría como lo hizo. Y esto es nada más que el romance entre Rachel y Neil. Ambos llevaban ya un par de años saliendo y aunque no sabemos exactamente cómo era su relación, sí sabemos que eventualmente terminó en el 92. Yo personalmente creo que la presión de irse de tour, de tener que mantener unida a la banda, de tener que darle gusto a la disquera y de soportar esas críticas tan inmerecidas, influyó en ambos negativamente. Pero mira tú que sin esos ingredientes no se habría cocinado uno de los mejores álbumes de la década. Y es que como Fleetwood Mac, separarse no era una opción. Iba a doler, pero tenían que mantenerse juntos para que pudieran hacer So Blackie, 1993. Cuando la disquera les aprobó el presupuesto para grabar So Blackie, Slowdive entró al estudio con 0 canciones y 6 meses para terminar su segundo disco. También entraron con 0 ganas, por obvias razones. Aún así, se pusieron a trabajar y en el transcurso de unas semanas ya tenían más de 20 nuevos temas para el álbum. Llegaron a tener de hecho 40 y la disquera les dijo que obviamente debían elegir las canciones que iban a grabar porque no querían un episodio como el de Loveless y sus sesiones de grabación infinitas. Pero es que Neil no estaba nada bien. Entre él y Rachel, yo creo que él fue el más afectado. Y por eso decidieron enviarlo a casa para que pudiera descansar un rato. Se fue 2 semanas y luego volvió con varias canciones nuevas, entre ellas Dagger, 40 Days y Machine Gun. También habían logrado que Brian Eno se involucrara en el disco, pero él solo fungió como arreglista en Here She Comes Now y Sing. Realmente no hay mucho de él en este álbum. La mayoría es de hecho un viaje por el corazón roto de Neil, que cuando volvió al estudio se topó con la sorpresa de que la disquera quería que terminaran el álbum ya. ¿Por qué? Porque se estaban alargando demasiado las sesiones y los temores de que se volviera como Loveless se estaban haciendo realidad. Así que les dieron un ultimátum y la banda se las arregló para tener el disco en la fecha estimada. Se grabaron infinidad de demos, 20 canciones de estudio y 10 que son las que tenemos en el álbum. Este disco era sólido, mucho más que su debut, y venía de un lugar real, así que se sentía como arte en estado puro. Pero la disquera no lo quiso publicar. De hecho, iban a despedir a Slowdive, pero ya habían invertido demasiado en ellos, así que les dijeron que cambiaran la producción del disco para hacerlo más comercialmente viable. A regañadientes, Slowdive aceptó. Y creo que es un buen momento para decir que el concepto de este disco, la idea de este disco, era que la banda se autoprodujera. Pero bueno, lo remezclaron, lo masterizaron otra vez, cambiaron un poco el tracklist y se los volvieron a presentar y la disquera los volvió a rechazar. Y ahora sí se enojaron. Pensaron de hecho en irse ellos mismos, pero ya tenían el disco a punto. Así que volvieron al estudio con otros ingenieros y ahora sí les aceptaron la tercera versión. Por fin lo más difícil había pasado. Ya solo quedaba ver qué tal lo recibían y fue un desastre. Me estoy quedando corto al decir que la crítica lo destrozó. Sí, a So Blackie. Y es que si con el primer álbum se habían portado mal, a So Blackie le escupieron en la cara y le dijeron que era poco más que vómito. No, de verdad. Hubo un crítico que dijo que prefería ahogarse en una tina llena de avena que volver a escuchar So Blackie. Y luego nos preguntamos por qué las publicaciones como Enemy han caído en la irrelevancia hoy en día. Comprendo que a algunos críticos genuinamente no les gustara, pero nunca me expliqué el odio desmedido hacia el shoegaze y más concretamente hacia Slowdive. Y mira, no es como que Slowdive tuviera que complacer a nadie, pero en un tiempo en el que no había internet y las revistas de música se tomaban mucho más en serio,
que llamaran Basofia a tu álbum y Sonsa a tu banda no te dejaba muy bien parado, que digamos. Aunque, ¿sabes qué es más influyente que las críticas? El tiempo. Y este se ha encargado de poner a So Blacky en su lugar como la joya que es. Y si bien Loveless fue el álbum que definió al género, lo que hace diferente a So Blacky es que es más sutil en cómo atrapa al oyente. Mientras que Loveless empieza por todo lo alto con Only Shallow, So Blacky abre con Allison, que desde el vamos suena como la luz dorada de un día de verano. De hecho, todas las canciones de So Blacky suenan a esto o tienen un feeling parecido, e incluso le dediqué un video a When the Sun Hits explicando precisamente por qué suena como suena y por qué tiene ese feeling. Pero incluso con lo bueno que es, So Blacky se desempeñó apenas un poco mejor que su debut, acrecentando los miedos de la disquera de que quizá estaban apostando por la banda equivocada, al menos en ese momento. Slowdive sabían que no estaban en los mejores términos con ellos, pero también sabían que como banda todavía tenían mucho que dar, así que negociaron con la disquera para que les dieran una oportunidad más. La disquera les dijo que sí, pero que tendrían que hacer de su sonido algo más comercialmente viable. Y aquí estaban pasando dos cosas. La primera es que el auge del grunge estaba desapareciendo, y la segunda es que a Neil empezó a interesar la electrónica. De hecho, ya desde So Blacky tenemos una canción bastante influenciada por la electrónica, que es So Blacky Space Station. Pero en fin, que si para esos años las guitarras estaban pasando de moda, pero el sampleo tipo Aphex Twin se estaba volviendo popular, Slowdive tenían su respuesta, e incluso el nombre para su siguiente álbum, Pygmalion, del 94 al 95. Ok, antes de hablar del álbum en sí tenemos que mencionar algo importante, y es que en el 94, Rachel se casó con su primer esposo, Christopher Andrews. Se divorciaron en el 2000, pero en esos 6 años, imagina el estado de Neil. Imagina haber salido con Rachel Goswell en su prime, después de haberla conocido durante toda la vida. Imagina terminar con ella y enterarte de que un año después ya se casó con alguien que prácticamente acaba de conocer. No sé tú, pero esto para mí apesta a 500 Days of Summer 15 años antes. Tal vez por esto, Pygmalion fue el último clavo en el ataúd de Slowdive. Y es que se siente como si la banda estuviera cansada. De hecho, más bien se siente como si no estuvieran allí. Es como si solo tuviéramos a Neil con su guitarra y de repente entra Rachel a cantar y a veces tenemos a la banda completa. Y lo de la electrónica, bueno, eso se quedó un poco por el camino. El sampleo en este disco es muy poco, casi no hay percusión, de hecho es un disco más que nada ambiental y minimalista. No es malo para nada, pero sí se puede sentir la fatiga de Slowdive aquí. Y la crítica, bueno, pasaron de odiarlos a ni siquiera hacerles caso. Este álbum salió en el 95, en pleno auge del Britpop, y por ello Pygmalion pasó sin pena ni gloria. A excepción de Enemy, que les dio un 5 de 10 y dijeron que Slowdive había dejado morir su carrera aquí. ¿Y sabes qué? En parte era verdad, porque la banda ya no estaba tan involucrada, ni tan junta que digamos. De la mano de problemas internos, las bajas ventas de los discos y problemas con la disquera, estos últimos optaron por despedir a Slowdive una semana después de que se publicara Pygmalion, y unos meses después, en el mismo 95, Slowdive se desintegra por primera vez. Pero enseguida nace la que sería su sucesora, Mojave 3, del shoegaze al country. Esta fue la tercera vez que Neil y Rachel formaron una banda, y vaya giro que dieron. Supongo que un poco hartos del shoegaze, querían un proyecto más tradicional. Aquí quiero hacer una pausa para aclarar que si bien muchos lo consideran lo mismo, yo sí hago una distinción entre el shoegaze y el dream pop. Para mí el shoegaze es atmosférico, pero se da la libertad de ser más agresivo, sin miedo a los guitarrazos, mientras que el dream pop es atmosférico, pero es mucho más suave y más pop. Nuevamente esto es solo mi concepto, pero vamos a tomarlo de referencia para explicar lo siguiente. Mientras que Slowdive era shoegaze en toda regla, Mojave 3 definió su sonido alrededor del dream pop, con algo mucho más parecido a Macy Star, por ejemplo, que a Slowdive. El debut de la banda salió en el 96, un año después de Pygmalion, y se siente como todo lo que Neil y Rachel traían atorado de su relación. Uno podría pensar que ese fue So Blacky, y en parte así es, pero al menos para mí, Slowdive siempre ha sido una banda melancólica, pero no tan abierta a la tristeza como sí lo es Mojave 3, y por eso para mí Ask Me Tomorrow es esa pieza que faltaba para definir la relación entre esos dos.
La diferencia entre los álbumes de Slowdive y por ejemplo el debut de Mojave 3 es que Slowdive siempre se sintió mucho más cercana a Neil, como si fuera su banda y los demás fueran artistas recurrentes, sobre todo en Pygmalion. Mojave 3 por otro lado se siente mucho más cercana a Rachel, pero sin dejar de lado a Neil, y ese equilibrio fue quizá lo que hizo que esta fuera la banda más prolífera que los dos tuvieron jamás. O al menos hasta ese momento en los 2000. En un lapso de 12 años lanzaron 5 álbumes con Mojave 3 y aparte tanto Neil como Rachel debutaron con sus álbumes de solistas, la mayoría de ellos en los 2000. Al parecer este periodo lejos de Slowdive les hizo bastante bien porque los dos empezaron a participar en proyectos distintos y su relación se estabilizó bastante. Pero entonces en 2007 sucedió algo que cambiaría por completo la historia de la banda, o mejor dicho, que acabaría con la banda. Pero no te preocupes, que es para el bien de todos. 2007 a 2014, el regreso de Slowdive. En noviembre de 2007, My Bloody Valentine anunció que se juntarían para tocar un par de fechas en Reino Unido y, por ponerlo en términos simples, esta noticia rompió a la escena alternativa. Con el auge del internet y las nuevas generaciones descubriendo la música de la generación pasada, My Bloody Valentine encontró una nueva vida gracias a esto. Y siguiéndolos muy de cerca, teníamos a Slowdive. En 2008, durante una entrevista, Neil dijo que Mojave 3 se iba a tomar un descanso justo después de lanzar su sexto disco que ya estaban grabando. Pero pasaron 2 años, y luego llegó el 2011, y Neil decía que lo seguían grabando y que ya pronto lo iban a lanzar, que ya casi lo tenían listo. Para no hacerla más larga, ese disco nunca salió. Pero en cambio, en 2014, tuvimos el anuncio de que Slowdive se iban a reformar y se iban a ir de tour mundial. Y ojo, que esta era la primera vez que Slowdive se iba a ir de tour mundial. Nunca en su primera etapa habían salido de Europa, pero es que el internet lo estaba cambiando todo. En el 2014 estábamos entrando en la época dorada del streaming y por eso un disco como So Blacky estaba siendo tan popular y escuchado por millones de personas alrededor del mundo e incluso generando más ingresos de los que generó cuando salió originalmente, gracias al streaming nada más. Y es que Slowdive literalmente se habían convertido en este meme. Creo que no están listos para esto aún. Pero a sus hijos les encantará. El álbum homónimo fue el primero de la banda en 22 años, y vaya regreso. A diferencia de algunas bandas que se separan, se juntan y lanzan un disco que suena exactamente como sonaban hace 20 años, el homónimo de Slowdive suena a una banda con experiencia que ya pasó por lo que tenían que pasar y nos dan un sonido evolucionado, en vez de tratar de recrear sus viejas glorias. Este disco sigue sonando a Slowdive, pero ya como una versión madura y sin drama de ellos mismos. Es más, para mí tienen una canción que habla de que lo de Rachel y Neil ya está superado, y esa es No Longer Making Time. Y les fue bastante bien con este álbum. Digo, la vara no estaba muy alta comercialmente hablando, que digamos, pero el álbum se vendió bien y esos medios que tanto los criticaron en su día, ahora bien que los ponían en las listas de los álbumes del año. Para entonces, Slowdive pasó de ser una banda de culto a ser una banda popular en la escena alternativa, y esta nueva y merecida popularidad los llevó a recorrer el mundo en varias ocasiones como parte de sus tours. Luego llegó la pandemia y tuvieron que parar un rato, pero ese tiempo les sirvió para volverse aún más populares y definir el que sería su siguiente disco, Everything is Alive. Como dije al inicio, Slowdive lanzó el 1 de septiembre de 2023 Everything is Alive, y aunque les estaba yendo muy bien, la pandemia sí que les pegó. Primero porque retrasó las sesiones para este álbum, y segundo porque el COVID se llevó al papá de Simon, el baterista, y a la mamá de Rachel, y esto ocasionó que Rachel cayera en depresión e incluso en el alcoholismo una temporada. Afortunadamente esto solo fue así un par de meses y Rachel volvió a estar sobria con la ayuda de los demás miembros de Slowdive. Ella misma cuenta que tenía miedo de grabar el álbum porque pensó que iba a resultar muy depresivo con todo lo que había pasado los años anteriores, pero al final fue todo lo contrario. Fue casi como una terapia para ellos. Y de hecho suena bastante pop en algunas canciones este álbum. Aunque también tienen sus canciones densas como Shanty, la primera canción,
que suena un poco a post-punk, tirándole más a un estilo como The Twilight Sad. Y qué curioso porque The Twilight Sad han dicho que Slowdive son una de sus influencias. Dentro de todo, este es el disco más en tu cara que ha sacado Slowdive, al menos para mí. Es el que tiene las canciones más movidas, que le tira un poco más al dream pop, pero aún así conserva la agresividad del shoegaze. Y también hay mucho sintetizador y mucha influencia electrónica. Yo creo que esto es lo que Neil tenía en mente para Pygmalion, pero las circunstancias de aquel entonces no lo dejaron desarrollarlo por completo. Y en cuestiones comerciales, ni hablar. Everything is Alive es el álbum más exitoso que ha lanzado Slowdive en su carrera y el primero en llegar a las listas tipo Billboard en el top 10 de nuevos lanzamientos. Aún con lo populares que son Slowdive hoy en día, lo cierto es que nunca habían entrado en este tipo de listas, ni siquiera en las de su propio país, así que esto definitivamente es un logro para ellos. Y pues nada, actualmente a finales de 2024, Slowdive siguen de tour y no dan señales de parar. Es más, tienen varios festivales en puerta para 2025 y hace unos meses se presentaron aquí en México después de una extensa gira por Sudamérica. Personalmente no creo que tengamos nuevo álbum pronto, pero por lo pronto, lo que sí tenemos es el legado de una banda que fue ninguneada en su día y que el tiempo se encargó de poner en su lugar. El shoegaze está hoy más vivo que nunca gracias a bandas como My Bloody Valentine y Slowdive, que plantaron esa semilla que como un árbol muy grande, tardó en crecer, pero llegó para quedarse. Y bueno, hasta aquí dejo por hoy la historia de Slowdive. Afortunadamente es una historia que se sigue escribiendo, así que en unos años tendremos varias actualizaciones al respecto. Por lo mientras, si te gustó este video y quieres más historias de artistas, puedes suscribirte y seguirme en Instagram, que es donde estoy más activo. Te dejo todas mis redes en la descripción. Y ya sin más, me despido. Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.